administración de Donald Trump permitirá que se admitan las demandas contra las empresas que usen bienes confiscados a Estados Unidos en Cuba tras el triunfo de la revolución en 1959. Estados Unidos endurece su política punitiva contra Cuba. Mike Pompeo anuncia el levantamiento de la suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton. Cuando activan esta ley, activan también las demandas de ciudadanos estadounidenses y cubanos naturalizados en Estados Unidos. La ciudad de Santiago de Cuba desde tiempos fundacionales mira al mar. Tiene una historia junto a su bahía. Toda la etapa colonial estuvo muy vinculado este puerto con lo que sucedió en el continente americano, porque la ciudad, que se creó en una terraza intermedia, rápidamente avanzó y se acercó al puerto precisamente buscando ese vínculo con el mundo. El director de la oficina del conservador de la ciudad periódicamente reúne a su equipo de trabajo. Juntos emprenden hace varios años un proyecto urbano de conservación a escala social para rescatar el imaginario y la visibilidad portuaria. El puerto llegó a ser un lugar incluso de recreación importante. La primera alameda de la ciudad se hace vinculada con el puerto. El primer balneario público se hace vinculado con esta zona. El primer ferrocarril de Santiago llega precisamente hasta la zona portuaria. El proyecto transforma hoy el entorno en un paseo donde el santiaguero se reencuentra con el mar. Los cambios han sido noticia en todo el país, aunque desde hace varios días es centro de polémica por otras razones. Estamos hablando de demandas interpuestas, en este caso por Javier García Bengoechea. Me repitieron muchas veces que esto era una pérdida de tiempo y dinero, afirmó Bengoechea. Y aquí estamos, ahora. Javier García Bengoechea es un neurocirujano de Florida que emigró de Cuba hace 59 años. Hoy se presenta como propietario del puerto de Santiago de Cuba. Es uno de los dos primeros demandantes que respalda el título 3 de la ley Helms-Burton. Las víctimas que vienen, atención. El título 3 de la ley Helms-Burton arrasa con principios tradicionales, con principios inconmovibles, con principios que son la columna vertebral del derecho internacional. El profesor titular en teoría del derecho Walter Mondelo analiza desde las ciencias jurídicas los efectos de este caso que pone en el centro de mira al puerto santiaguero. Esta ley, junto con las acciones específicas que ahora se anuncian, crearán necesariamente efectos financieros, dañarán a las entidades cubanas, en particular las ya mencionadas, generarán mayores dificultades y carencias a nuestro pueblo. Todos los presidentes desde Clinton dejaron muy claro que por razones de seguridad nacional de los Estados Unidos era aconsejable suspender la aplicación del título 3, porque podría provocar, que es lo que está haciendo ahora Trump, podría provocar conflictos con todos o con los más importantes de sus aliados. El principio de la inmunidad de los estados, el principio de que los tribunales de un estado no son el foro competente para resolver un conflicto entre estados, el principio de la irretroactividad. O sea, todos estos principios los viola el título 3. Para analizar con exactitud los hechos, vamos hasta el puerto de Santiago de Cuba. Según autoridades, es hoy el tercero más importante en el país y el único de tráfico internacional en el centro oriente de la isla. Sus operaciones desde 2015 superan anualmente el 1.000.000 de toneladas. Sin lugar a duda nada tiene que ver con las instalaciones que en el año 1959 existían, que fundamentalmente eran espigones antiguos, tinglados de madera, como se le conocía en aquel entonces. Muchos de ellos tenemos todavía restos de acá de esas instalaciones, que fueron quedando en el tiempo atrás por un nivel de deterioro, un nivel de explotación, falta de actualización en su proceso, en sus inversiones, demás, que dieron al traste a que a partir del año 1960 el puerto de Santiago de Cuba comienza un proceso inversionista que ha durado toda una etapa, que ha permitido que hoy el 100% de las instalaciones hidrotécnicas con que cuenta nuestra empresa son construidos por la revolución. El director de la instalación nos muestra el proceso inversionista que desde los 60 mejora la infraestructura del lugar.
Actualmente concentran esfuerzos en la terminación de la moderna terminal multipropósito, con la cual se duplican los rendimientos de carga y descarga. No obstante, alega que en 2017 enfrentaron obstáculos similares con los ciudadanos que hoy respalda el título 3. Los argumentos más fuertes con los que fuimos a rebatir la supuesta iniciativa, diríamos nosotros, de ellos, es que donde construimos esta terminal es una zona artificial. Es una zona que en el año 1960 no existía, teniendo en cuenta que en la década del 80, producto de un dragado que se hizo en la bahía de Santiago de Cuba, todo el material rocoso que fue extraído del fondo marino de la bahía, su canal y las entradas propias de la bahía, fue depositada en esta zona. En esta zona formando en los inicios un islote que poco a poco, con la continuidad del vertimiento de este material, se unió a la costa y formó una península. Esta península que se construyó después de 30 años de confinación de este suelo, de este material rocoso que te explicaba, fue donde se construyó la terminal multipropósito del puerto de Santiago de Cuba. Desde el pasado 2 de mayo, los cañones apuntan nada más y nada menos que a una compañía norteamericana. So we're pleased to have the opportunity to be the first to announce lawsuits under the Helms-Burton Act against Carnival. They were the first cruise line to traffic in our stolen properties, so they deserve the ignominious distinction of being the first to be sued under the Act. Es este el muelle por donde han entrado desde marzo de 2016 todas las compañías de cruceros, incluyendo Carnival. El lugar fue construido en 1973. Esta huella de sus constructores nos lo confirma. Carnival en esta temporada de cruceros no tuvo participación. Y de las navieras, de las agencias navieras que tocan el puerto de Santiago de Cuba como destino turístico desde el punto de vista del crucerismo, Carnival es la que menos participación ha tenido. Son otras muchas las navieras, compañías que tocan hoy el puerto de Santiago de Cuba en cada una de sus temporadas, que bueno, próximamente, hoy en este momento nos preparamos para recibir en la próxima temporada, que debe comenzar en los meses de junio y julio. Los registros archivados por la asesora jurídica son también una evidencia. Todos nos remiten a las publicaciones de la Gaceta Oficial de Cuba en 1960, donde se explican claramente las razones de la nacionalización. Por ejemplo, en sus artículos aparece como bienes nacionalizados en esta zona la Marítima S.A. y la Terminal de Puertos de Oriente, los cuales pasaron a pertenecer al Estado cubano. Lo que comúnmente se conoce como Puerto de Santiago de Cuba es un conjunto de inmuebles que fueron nacionalizados a través de la Ley 851 de 1960, que autorizaba al presidente de la República y al primer ministro para que de conjunto nacionalizaran por vía de la expropiación forzosa bienes o empresas que fueran propiedad de personas naturales o jurídicas nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica o empresas en las que ellos tuvieran algún tipo de interés o algún tipo de participación. Hoy podemos decir que esta empresa pertenece al Estado cubano y que somos los legítimos propietarios de estos inmuebles. Un análisis de las reacciones en Twitter con diferentes hashtags en los últimos días, con tweets procedentes de Cuba, Estados Unidos y Europa, demuestran que la ley es mala o terrible para un alto por ciento de los asociados a la red social. La ciudad en principio es de los ciudadanos, de los que las viven, de los que las disfrutan, de los que son capaces de desarrollar un esquema de vida y de darle vida a esa zona de la ciudad. O sea, la ciudad vacía es nada. La propiedad en sí vista de esa naturaleza no tiene ningún sentido. O sea, el paseo marítimo de Santiago es ese lugar hoy pleno donde la población santiaguera disfruta parte de su esquema de vida. Estos demandantes y otros tantos aprovechan el título 3 de la ley para montar un caso ante los tribunales norteamericanos. We do not doubt that there will be a threatening effect that would inhibit some investors of going to Cuba. We cannot ignore that will occur. Los cubanos mantienen una postura que les ha definido durante años. Entendemos incluso en inglés, pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Mientras la noticia está en desarrollo, el puerto de Santiago de Cuba no detiene la rutina de 24 horas. El santiaguero sigue bajando para reencontrarse con un entorno que es suyo desde hace más de 500 años y aquí piensa en todas las historias que les faltan por vivir junto a su bahía.